Dios los bendiga, mis hermanos. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para tratar de tener una reflexión bíblica en esta noche de miércoles. Así que, bueno, el pasaje que elegí para esta noche, para tratar de estar viendo esta noche, para que podamos juntos ver y reflexionar sobre él, se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Aquellos que quieran acompañarme con la lectura, vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Antes que nada, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él siempre esté en el control y esté gobernando con su Espíritu Santo todo lo que se diga y todo lo que se haga en esta noche, ¿no? Lo que se hizo y lo que se va a hacer esta noche. Padre amado, te alabamos, Padre, porque tú estás presente siempre. Tu palabra así lo dice, Señor, y nosotros lo creemos. Tu palabra enseña que tú estás en medio de tu pueblo, tú estás presente en medio de tu pueblo, y lo creemos así, Señor. Queremos en esta noche alabarte, bendecir tu nombre, adorarte, Padre, y también queremos rogarte en esta hora, como es costumbre, Padre, como es una sana costumbre, como está bien que lo hagamos, que tú estés bendiciendo en el momento que vamos a acercarnos a tu palabra, que vamos a abrir tu palabra y vamos a leer tu palabra y vamos a tratar de extraer de ella, Padre, lo que tú quieres que nosotros sepamos o lo que tú nos quieres enseñar. Que también sea algo práctico, Padre, para nuestra vida, que aquello que aprendamos no sea solamente conocimiento, sino también que sea algo que nos pueda llegar a servir para usar en nuestra vida diaria, para poner en práctica, como dije, y para que tu nombre, Señor, sea glorificado a través de tus hijos, a través de aquellos que somos llamados por ti, Señor, para obedecerte, y que el mundo conozca, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el único camino, la única posibilidad de salvación está en ti, Padre, y que el mundo se pueda volver a ti por nuestro testimonio, Señor. Te lo pedimos, Padre, queremos rogarte estas cosas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Aquellos que me quieran acompañar, dice así la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, cuenta la historia, mis hermanos, yo no era nacido, y creo que algunos de ustedes tampoco, ¿no? Pero la gran mayoría capaz que sí, que en el año 1966, en la Copa del Mundo de Fútbol, que se jugó en Inglaterra precisamente salió campeón, ¿no? Jugando la final con Alemania. En ese tiempo era Alemania Federal. ¿Se acuerdan ustedes que después de la Segunda Guerra había dos Alemanias, ¿no? Estaba la Alemania Oriental y la Alemania Federal, si no me equivoco. Bien, bueno, la final se disputó entre ingleses y alemanes, ¿no? Y salieron vencedores los ingleses. Bien, la historia cuenta así, ¿no? Que cuando llegó el momento de entregar el trofeo, ¿no? Entregar la Copa Mundial al equipo inglés, el capitán, como es costumbre, en este caso se llamaba Bobby Moore, subió al estrado, ¿no? Subió al estrado y la que entregaba el trofeo, la que entregaba la copa en esta ocasión era la reina Isabel, ¿no? La reina de Inglaterra, la reina Isabel II, sí, hermanos. La reina Isabel II, la que aún sigue siendo reina del Reino Unido, ¿no? Bueno, ustedes, algunos lo han visto, algunos quizás tuvieron la oportunidad de verlo al momento de la entrega, al momento de la ceremonia, pero lo que no lo vimos, lo que no lo hemos visto, sabemos o nos cuenta la historia que la reina de Isabel en ese momento estaba vestida con su traje de honores, vestida de honores. Y como es habitual en el traje de honores, llevaba guantes blancos de una manera pulcra, ¿no? Blancos, pulcros, ¿no? Y mientras este futbolista, ¿no? El capitán de la selección de Inglaterra subía al púlpito, subía al estrado, ¿no? A recibir su copa que había ganado, la Copa del Mundo que había ganado, se dio cuenta de esta pulcritud. Y como es obvio, el futbolista estaba todo sucio, ¿no?
sudado e incluso embarrado, ¿no? Producto del partido que había terminado de jugar y del campo de juego que era precisamente de tierra, ¿no? Cuando este futbolista se dio cuenta de la pulcritud que tenía la reina de Inglaterra, reaccionó de una manera extraña, ¿no? O de una manera rápida y instintiva. Él se empezó a limpiar las manos, empezó a limpiarse las palmas de las manos, se limpiaba las palmas de las manos primero con el pantalón, luego con su camiseta, y por último terminó limpiándose las manos con una especie de cobertor que había en el estrado, ¿no? En la parte del estrado, que era de terciopelo. ¿Qué fue lo que hizo que este futbolista reaccionara de esta manera? Bueno, fue precisamente lo que dijimos, ¿no? La pulcritud de los guantes de la reina Isabel II. Al ver este futbolista lo blanco de sus guantes, quiso evitar por todos los medios ensuciar o manchar esos guantes con sus manos sucias. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Bueno, porque esto que le acabo de contar es una analogía, o puede ser una analogía o algo similar en nuestra vida cristiana, ¿no? En algún momento, en un momento no muy lejano, nosotros tendremos que estrechar las manos del Rey de Reyes. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Estarás con la mano sucia como este futbolista? ¿Estarás pulcro, de manos limpias? Esta preocupación era la preocupación de Pablo en lo que acabamos de leer, ¿no? En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo ora y concluye su carta pidiendo la santificación de los hermanos. Su el anhelo principal de Pablo era que los creyentes sean hallados santos en la venida de Cristo. Y por eso Pablo oraba por la santificación de los tesalonicenses, enfatizando 3 verdades principales. En estos versículos que acabamos de leer, vamos a tratar de descubrir 3 verdades principales que hay en ellos. En primer lugar la primera verdad que encontramos es: Dios es el autor de la santificación del creyente. Leemos en el capítulo 5, versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La acción de santificar al creyente le pertenece a Dios. El mismo Dios proveyó la reconciliación, ¿no?, con Él por medio de Cristo, y Él también ahora es el que obra en cada uno de los creyentes para santificación. En la Escritura encontramos un sinfín de pasajes referidos a que el creyente debe ser santo, debe santificarse, ¿no? Y este es el motivo principal que Dios tiene para el creyente. ¿Qué quiere Dios del creyente? Que el creyente sea santo, que el creyente se santifique. La voluntad de Dios, sin lugar a ningún tipo de duda, es tu santificación, mi hermano. Y esta implica ciertas acciones en tu vida para que te apartes del pecado y obedezcas a Dios. Esto lo decía el mismo apóstol Pablo en unos versículos anteriores. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 al 8. También me gustaría que los podamos estar leyendo para poder aclarar un poco la idea de lo que el apóstol Pablo viene hablando, ¿no? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Vamos a estar leyendo, aquellos que quieran estar acompañándome con la lectura. Dice así: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Claramente, el llamado de Dios es que nos llama a santificación. Y el pasaje que acabamos de leer
nos advierte, ¿no? No podemos desechar esto, no debemos desecharlo. Así como aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Este es un pasaje conocido que está en 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Una cosa que debemos tener en cuenta con respecto a esta santificación es que no es algo que nosotros debemos producir por nosotros mismos. Como estamos diciendo, como estamos tratando de enseñar, el autor de esta santificación es Dios mismo, ¿no? Él es el que santifica. Dice Filipenses 2, 13 y 14, 12 y 13, que es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, este deseo de tener santidad en nuestra vida o de ser santo es producido por Dios. Nosotros tenemos que tener el deseo profundo de ser santo. Tenemos que anhelar ser santo. Tenemos que tener la pasión por tratar de alcanzar la santidad, así como Cristo es santo, ¿no? Ser santo así como Cristo es santo. Pero este deseo y este anhelo y esta pasión es producida por Dios, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que el autor de esta santidad que debemos tener presente en nuestra vida y que debemos vivir es Dios. La segunda verdad que podemos encontrar en este pasaje es el alcance de la salvación. El alcance de la santificación, es el tema que estamos tratando, no salvación, santificación. El alcance de la santificación es completo, mis hermanos. Ustedes leen en el versículo 23 que estamos leyendo, dice, y el mismo de Dios de paz os santifique por completo. Y agrega, y todo vuestro ser. De estas dos frases que leemos en el versículo, se desprende la idea, mis hermanos, de que la intención de Pablo no es que seamos santificados o santos de una manera completa cuando la obra o la meta sea alcanzada, ¿no? Cuando lleguemos a estar en la presencia de Dios. Como si fuera una especie de escalera, ¿no? Vamos creciendo en santidad hasta llegar al momento de Jesucristo, sino también que la idea es que la santificación sea completa en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. Que la santificación sea completa, abarcando un todo, ¿no? No solamente progresiva para alcanzar la estatura de Cristo espiritualmente hablando, sino también que sea completa, abarcativa, para cubrir o alcanzar todo nuestro ser, que todo nuestro ser. Y luego añade, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Ustedes saben, mis hermanos, que esta parte del versículo se usa muchas veces para justificar una creencia o una doctrina, que es una de las dos doctrinas que andan dando vuelta con respecto a este tema. Hay dos ideas principales sobre la esencia del hombre, ¿no? Están aquellos que dicen que el hombre es tripartito o tricótomo, una tricotomía, que tiene tres partes, como dice este versículo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y hay quienes que dicen que el hombre es dicótomo o bipartito, o de dos partes, que es solamente la parte material y la parte espiritual. Más precisamente la parte material y la parte inmaterial del hombre, ¿no? Y dicen que el espíritu y el alma son la misma parte del hombre, la parte inmaterial del hombre, que en la Biblia, cuando uno lee la Biblia, tanto una palabra como la otra se usa indistintamente para la misma parte del cuerpo, ¿no? Para la parte inmaterial del hombre. Ambas posturas, mis hermanos, tienen un buen fundamento bíblico y yo en lo personal estoy un poco inseguro de qué lado estar, ¿no? La denominación bautista tradicionalmente ha creído que el hombre es un ser tripartito, ¿no? Que es espíritu, alma y cuerpo. Y esto es importante, hermano, porque dependiendo de lo que creamos o sostengamos doctrinalmente, vamos a tener una interpretación de unos pasajes o de otro
según la postura que tengamos, ¿no? Es importante, ¿no? La postura bautista es tripartita, como acabo de decir, porque ellos dicen que la parte almática, la parte del alma del hombre, cuando el Señor nos dé un espíritu y un cuerpo nuevo, la parte del alma, que es la que encierra las emociones y los sentimientos, ya no existirá más, ¿no? Y esto también se condice con lo que enseña Apocalipsis, ¿no? Que cuando estemos en la presencia del Señor ya no habrá más llanto ni dolor, y entonces esta creencia se sostiene que no va a existir más el alma, porque sería muy difícil que estemos en la presencia del Señor teniendo el alma aún con nosotros, teniendo parte del alma con nosotros, y no acordarnos de las personas que eran nuestros seres queridos y a lo mejor no están con nosotros, ¿no? O de el sufrimiento que pueden estar sufriendo, valga la redundancia una vez más, las personas que queríamos cuando estábamos en vida. Entonces, la creencia tripartita dice que el alma ya dejará de existir. Aquellos que sostienen que el alma y el cuerpo, el alma y el espíritu son la misma cosa, dicen que como Dios es un Dios de consolación, cuando estemos en su presencia, aun cuando nos acordemos de nuestros seres queridos que están sufriendo el castigo eterno, Dios nos va a consolar. En fin, como les decía, esto es importante porque depende de la postura que tengamos, vamos a tener una interpretación u otra interpretación de ciertos pasajes. Ustedes se preguntarán por qué le estoy diciendo esto. Bueno, es una especie de colación, ¿no? Porque aquellos que sostienen que el ser humano es tripartito usan este pasaje para sostener esa creencia o esa doctrina. Y la realidad, mis hermanos, por eso toda esta explicación que le acabo de dar, la realidad es que muy a pesar nuestro, aquí el apóstol Pablo no está hablando de la división del hombre. Acá el apóstol Pablo no tiene la intención de hacer una división del hombre o de marcar una división del hombre, ¿no? Acá lo que el apóstol Pablo está hablando es claramente de la santificación del hombre, ¿no? Dios está hablando, el apóstol Pablo está queriendo dar una enseñanza acerca de la santidad. Y el tema de espíritu, alma y cuerpo es solamente como una especie de afianzamiento de lo que acabamos de decir anteriormente, que es todo vuestro ser. Lo que sí podemos afirmar con respecto a este pasaje es que Dios, no importa la postura que tengas, si es bipartita, tripartita, 2 partes, 3 partes, Dios santifica todo tu ser, la parte material y la parte inmaterial, la parte corpórea y la parte espiritual. Todo lo que implica tu ser, Dios lo santifica. Eso lo podemos asegurar fehacientemente, ciegamente, con certeza absoluta. Dios santifica todo nuestro ser, así sean 2 partes o 3 partes, la parte que es física, la que podemos tocar y palpar, y la parte que no podemos ver, ni tocar, ni palpar. Dios santifica todo nuestro ser. Sin lugar a duda, esta idea es la que tiene Pablo en mente cuando en Filipenses 3, capítulo 21, escribe, ¿no? Diciendo que Él transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Esta es la idea que tiene Pablo, ¿no? Que Jesucristo tiene la intención de santificar todo nuestro ser, incluso nuestra parte corpórea, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas, la santificación del Señor, o la parte que Dios quiere santificar, abarca todo por completo, abarca totalmente todo por completo nuestro ser. Y la tercera enseñanza que queremos sacar de estos versículos es la seguridad de nuestra santificación. Dios es el que nos santifica en segundo lugar por completo, y también es Dios es el que asegura que nuestra santificación sea posible.
¿Y por qué es segura nuestra santificación? ¿Y por qué es posible y segura nuestra santificación? Porque descansa y radica en el carácter de Dios. Dice el versículo 24, dice, fiel es Dios el que os llama, el cual también lo hará. Perdón, mis hermanos, leo nuevamente, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Está hablando de Dios, ¿no? Por eso la confusión, ¿no? Dije, fiel es Dios, y no dice Dios la palabra, sino que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como dijimos, nuestra santificación es segura, mis hermanos, porque descansa en la fidelidad de Dios. Este versículo que acabamos de leer afirma claramente que Dios es fiel y por tanto Él hará esto que acabamos de decir. Esto indica que Dios es alguien digno de confianza, alguien en cuya palabra se puede confiar y se puede creer. Mis hermanos, la fidelidad de Dios es la que ofrece seguridad y certeza. La vez anterior, cuando también me tocó tener una reflexión con ustedes, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de la fidelidad de Dios. No sé si se acordarán, ¿no? Pero en aquella oportunidad leímos en la segunda carta de los Corintios, versículo 18, ¿no? Capítulo 1, versículo 18. Y hablamos acerca de que Dios es fiel, ¿no? Y como Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Y si Él promete santificarnos, obviamente Él cumplirá esa promesa. Nuestra santificación, mis hermanos, está segura en la fidelidad inmutable de nuestro Dios. Él va a cumplir su palabra. ¿Por qué va a cumplir su palabra? Porque no puede ir en contra de su carácter. Y Él lo hará también porque no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel y no puede ir en contra de su carácter fiel y tampoco puede negarse a sí mismo. Él ha prometido hacernos santos y Él nos santificará. Por este mismo motivo también el apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses, teniendo la idea en mente, diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, en Filipenses 1:6 está esto, Él la perfeccionará. El que comenzó la santificación en tu vida, mi hermano, Él la va a hacer segura en tu vida porque Él mismo la va a perfeccionar y Él mismo la va a completar. Por su carácter, por su fidelidad, porque no puede ir en contra de su propia persona, porque no puede negarse a sí mismo. De una manera parecida también el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, ¿no? En aquel pasaje muy conocido, extremadamente conocido de Romanos 8:30, y da claramente esta progresión con respecto a la santidad, ¿no? Dice que Él es el que llama, en Romanos 8:30, Él es el que justifica, o el que llamó, el que justificó, el que santificó y que también glorificó, ¿no? Cómo se va viendo progresivamente, ¿no? El tema de la justificación y la santificación en la vida del creyente. Me llama la atención, no me llama la atención, me parece buenísimo que esto esté escrito en nuestras paredes, ¿no? En las paredes de nuestro templo. Si ustedes se ponen a mirar el costado del templo, yo estoy seguro que ustedes lo conocen mejor que yo, tienen muchos años congregando hasta allí, está este orden progresivo, ¿no? De la santificación. Y una cosa que llama la atención de este pasaje que acabamos de leer dice que Él también glorificó. Y todos sabemos, mis hermanos, que la glorificación del ser humano va a ser en la presencia del Señor, no es ahora. Nosotros no estamos glorificados aún. Nosotros vamos a ser glorificados recién en la presencia del Señor. Pero aquí lo dice en tiempo presente, ¿no? Él glorificó, ya estamos glorificados. Y es precisamente por esto, hermano, porque por la fidelidad de Dios y la certeza de que Él cumple lo que promete, nosotros vamos a ser glorificados. Entonces, en este punto podemos saber que nosotros vamos a ser glorificados. No es que es una promesa, es algo que es una certeza. Por eso dice el apóstol Pablo, ya nos glorificó. Ya estamos glorificados en Cristo, aunque todavía no estemos viviendo de esa glorificación. Ahora bien, para pasar en claro, ¿no? Hemos aprendido tres cosas, o hemos intentado aprender tres cosas, ¿no? Dios es el autor de la santificación,
el alcance de la santificación es completa, todo nuestro ser, y también hay una seguridad de esta santificación porque Dios la promete hacer real en su fidelidad. Bien, estas son las tres cosas que quiero que queden claras esta noche, ¿no? El autor de la santificación es Dios, el alcance de esta santificación es completa, todo tu ser, tanto cuerpo, alma y espíritu, como lo dice el pasaje claramente, y el que hace esta santificación posible es Dios a través de su fidelidad. Es segura esta santificación, la santificación que nosotros vamos a experimentar es segura porque Dios es fiel para hacerla segura. Como dije, esta seguridad que estamos experimentando, esta seguridad de santificación que Dios nos promete, no resulta en una excusa para que nosotros seamos indiferentes y despreocupados sobre el tema. Puede llegar a darse o puede llegar a resultar contraproducente, mis hermanos. Yo estoy seguro, Dios me va a santificar según Él tenga su deseo y a su tiempo, entonces yo no me preocupo. Soy totalmente indiferente y despreocupado con respecto a mi santificación. No me interesa ser santo porque, total, Dios va a hacer su obra, ¿no? Él me va a santificar cuando Él quiera. No hace falta que yo haga nada para ser santo, porque Dios me va a santificar. Y esta santificación es segura, me enseñó Cristian, acaba de enseñarme Cristian a través del pasaje de 1 Tesalonicenses, que mi santificación es segura, entonces yo no tengo nada que hacer. Dejo todo en manos de Dios y no me preocupo del tema. No, mis hermanos, esta idea no se desprende del pasaje, sino todo lo contrario, mis hermanos. Esta seguridad que nosotros tenemos en la santificación completa y segura de parte de Dios es un motivo para que nosotros podamos caminar en santidad. Cuando sabemos que Dios nos promete la santidad segura y sabemos que Él hace la obra y que Él le produce tanto el querer como el hacer en nuestra vida, es un motivo que debe alentarnos o debe estimularnos a caminar en santidad. No es algo que la santidad es imposible. Es posible porque Dios promete que es posible. Y esto nos tiene que estimular a querer ser santos. Lo que quiero decir, mis hermanos, podemos caminar en santidad. Es posible caminar en santidad. Porque Dios promete santificarnos. Porque Dios promete actuar con su fidelidad en nuestro favor. Porque Dios nos hace posible, a través de su Espíritu Santo, que nosotros seamos cada día más santos. Al recordar la fidelidad de Dios en tu santificación, debes de estar contento, debes ponerte alegre, mis hermanos, y debes tener la intención profunda, sincera y real de querer ser cada día más santo. Esta es una verdad indiscutible que encontramos en la palabra de Dios y que nos tiene que llevar a regocijarnos. Regocíjate, mi hermano, en la verdad absoluta de la palabra de Dios, en que Él te va a santificar, aún en las situaciones complicadas o en los momentos difíciles, ¿no? Esta hermosa verdad, mi hermano, de que podemos ser santos y podemos vivir en santidad por la obra y gracia del Señor en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, tiene que llevar a regocijarnos, a hacernos sentir felices. Y aún en los momentos difíciles, mi hermano, también recordar que Él nos sostiene con su fidelidad. Aún en los momentos complicados, como nos toca vivir, ¿no? Esta semana que ha transcurrido fue una semana complicada, ¿no? La internación del hermano pastor, del hijo del pastor Mauricio, y cuántas otras situaciones, ¿no? Enfermedades y dificultades que estamos viviendo como iglesia. Pero aún así, el Señor nos llama a que vivamos en santidad, caminemos en santidad y nos regocijemos porque Él es fiel. Le agradezco a mis hermanos una vez más el permitirme compartir la palabra con ustedes y bueno, con el deseo profundo de que Dios nos bendiga, nos haga crecer como iglesia y la gloria del
la gloria del nombre de Dios sea enaltecido, ¿no? El nombre de Dios sea enaltecido y la gloria sea para Él. Dios los bendiga, mis hermanos, muchas gracias.